Y esa ha sido nuestra apuesta. Y lo vamos a seguir haciendo sin rubor, sin complejos, porque nos lo creemos, porque entendemos que es lo fundamental para que Navarra el día de mañana esté en unas mejores condiciones. Y digo esto, compañeros y compañeras, porque me gustaría a mí que el año que viene no tuviera que ocurrir que pusiéramos enmiendas, que hubiera un planteamiento para la universidad en el propio proyecto de los presupuestos con la cuantía económica suficiente, que esta sea una cuestión de consenso, que nos dé satisfacción a todos, a la propia universidad, que sirva para impulsarla al futuro en un debate tan interesante como es el espacio europeo de educación superior, donde podamos ver las cuestiones relativas a la docencia, a la investigación, donde podamos ver las cuestiones relativas, en definitiva, a nuevas titulaciones, porque tampoco soy de los que creo que el debate de una universidad es tan sencillo y tan primario como si medicina sí o medicina no. Eso tiene que ser un debate más profundo, un debate de más calado, que permita que haya un consenso entre la política y la propia comunidad universitaria para lanzarla al futuro y después de ese consenso, sencillamente, que se pueda hacer una planificación plurianual presupuestaria para que haya la pertinente tranquilidad en la comunidad universitaria. Y vimos también cómo en cultura había unos recortes que venían ya por encima de los recortes o sobre los recortes del año pasado. Bien es cierto que también con ayuda del Gobierno de España, en buena medida se ha paliado esa situación. Bien, yo creo que eran en definitiva unos malos presupuestos, como digo, donde las políticas sociales se veían muy resentidas y donde sencillamente la inversión estaba sustentada fundamentalmente en lo que es el cemento, que no está mal, y no hay que decirlo despectivamente, pero sí que se puede conciliar tranquilamente cemento y talento, no solo cemento. Y me remito simplemente a un dato. En los presupuestos, en el anteproyecto, en asuntos sociales, querían hacernos trampa, porque decían, no, solo baja 3.700.000 euros, pero no decían que incorporaban 23 millones de euros solo para el pabellón Reino Arena de Navarra. Con lo cual, 23 que no estaban el año pasado, y si solo bajaba 3, imaginaros lo que habían recortado de todo lo demás. Sencillamente, esa es la situación con la que nos encontramos en octubre. ¿Qué análisis hicimos como dirección y como organización? Lo que siempre hemos trasladado, que entendíamos que Navarra necesitaba presupuestos, que siempre hemos querido presupuestos, que siempre hemos querido que Navarra gozara de estabilidad que generara tranquilidad en los agentes económicos y sociales, que generara tranquilidad para los inversores, porque nuestra prioridad por encima de todo es atacar esta crisis económica para que, en definitiva, se genere empleo o haya, cuando menos, el menor número de desempleados posibles o de destrucción de empleo. Y yo estoy convencido que la estabilidad, el consenso, los presupuestos que ha habido en los años pasados han dado algunos resultados. Ayer yo tengo que decir que veía con satisfacción cómo la economía navarra en el último trimestre creció un 0,5%. Compañeros y compañeras, sin nuestro esfuerzo, sin nuestro acuerdo, sin la estabilidad, sin la tranquilidad, esto no hubiera sido posible. No hubiera sido posible. ¿Os imagináis que esto hubiera sido posible si los años anteriores no hubiera habido presupuestos? Si los años anteriores esto hubiera sido una jaula de grillos, eso sencillamente hubiera sido imposible. Por tanto, nos tenemos que sentir partícipes de ese brote verde de verdad, que es un incremento de la economía del Producto Interior Bruto de un 0,5 en el último trimestre. Si bien es cierto que con ese crecimiento no es suficiente para generar empleo. Y nuestra prioridad, por encima de todo, es el empleo. El empleo, el empleo y el empleo. Y después las prestaciones sociales que garanticen la igualdad de oportunidades a todos, sobre todo a aquellos que están en unas circunstancias de mayor debilidad respecto a los demás, cuales son fundamentalmente las personas que han perdido su puesto de trabajo. En ese sentido, nosotros entendíamos que era fundamental plantear un incremento del gasto, de lo que se llama el techo presupuestario. Y planteamos que se podía incrementar en torno a un 3%. Porque entendíamos que lo fundamental no era atajar o déficit o deuda, que lo fundamental era hacer un esfuerzo en inversión productiva, capital tecnológico, capital humano,
suficiencia del estado de bienestar, para así salir de la crisis entre todos. Porque yo siempre he entendido que el déficit o la deuda, teniéndola ordenada, teniéndola con capacidad por hacer frente, como es la situación de la comunidad foral, no es una prioridad en este momento. Nuestra prioridad es el empleo y, por tanto, eso pasaba a una cuestión secundaria, porque, en definitiva, como comunidad foral, tenemos sólidos fundamentos para salir de esta situación. Tenemos un tejido productivo bien estructurado, relativamente competitivo, si bien es cierto que lo puede ser más. Tenemos una buena cualificación de los trabajadores, de la mano de obra. Tenemos también una buena parte de empresarios emprendedores con impulso, con ganas. En definitiva, sólidos cimientos, si bien es cierto, algunas cuestiones hay que mejorarlas. Por tanto, el déficit y la deuda no era una prioridad. El incremento de gasto para invertir y para suficiencia del estado de bienestar era sencillamente fundamental. Así las cosas, iba a afinar ya el plazo la semana pasada, cuando el Gobierno iba a trasladar al Parlamento, si no me equivoco, el lunes pasado, los presupuestos. Estaba la situación bloqueada. Hay quien lo llamaba teatrillo, pero, hombre, yo por un teatrillo, sabéis que alguna capacidad de trabajar tengo, pero, hombre, para hacer de actor en un teatrillo que me tenga un domingo a las 10 de la noche trabajando sobre esto, pues la verdad es que a uno no le apetece mucho, ¿verdad? Porque si es teatrillo, pues mira, lo dejas arreglado y el domingo, pues como todos vosotros, pues preferimos estar haciendo, ¿verdad?, otras cosas. ¿Dónde estaba el problema? Pues efectivamente el problema estaba en el techo presupuestario, que UPN se negaba a cal y canto a subirlo, que decía que del 1,98 no lo movía. Y nosotros le decíamos que era necesario el 3. Bien, en una negociación lo hemos dejado en el 2,5. Algunos han trasladado que son 20 millones, siempre intentándonos quitar a nosotros algunos de nuestros logros. Yo entiendo que moleste eso. No, son 22,5. Y ese incremento del techo presupuestario en el 2,5. Y otros dicen, pero si hay ingresos. Digo, toma, claro que si hay ingresos. Es que si no hay ingresos, lo que puede ocurrir es lo que ocurrió hace 2 años, bueno, exactamente el año pasado, en el ejercicio presupuestario del 2008, que tendremos que ir a una reserva temporal de crédito. Con lo cual, los ingresos pues tendrán que ser los que sean. Honradamente, ¿qué es lo que pensamos y por qué creemos que se podía crecer incluso un 3%? Porque los ingresos van a ir bien. Y si la economía entra en crecimiento, va a haber más ingresos que los que había presupuestado el Gobierno de Navarra. Con lo cual, os garantizo que no va a haber ningún problema para tener que recortar esto. Estoy plenamente convencido. Por tanto, incremento al 2,5 del techo presupuestario, 22,5 millones más. ¿Y qué más hemos conseguido? Que tenga que haber movimiento entre las partidas ya presupuestadas por parte del Gobierno de Navarra, de tal forma y manera que las políticas sociales quedaran garantizadas. Estamos hablando de asuntos sociales fundamentalmente, de educación fundamentalmente y de cultura fundamentalmente, sin perjuicio de algunas otras cuestiones como pueden ser del ámbito municipal, relativas al sector primario u otras medidas de incentivación de la economía. Para eso era importante observar de dónde podíamos intercambiar las partidas, las cuantías, y se está trabajando, pero en buena medida van a venir del incremento de ingresos, si no me equivoco, Juanjo Samuel, y en otra parte, como consecuencia también de la ralentización del Navarra 2012 en torno a un 7% de lo que tenía presupuestado. Con lo cual, más que esto vendría a ser en torno a unos 30 millones que modificaríamos, más otros 20 millones de euros que se tienen que negociar para medidas anticrisis, estamos hablando de en torno a 70 millones de euros. En torno a 70 millones de euros.